refer. So I'll pass it on to Pedro. Gracias, Dafne. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y a todos. El día de hoy quisiera comentar que ayer en mi clase sobre racismo y antisemitismo en Latinoamérica tuve un invitado muy especial. Él es Emanuel Can. Él ha sido parte de este seminario y también es profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Él mencionó ayer que, hablando de la dictadura en Argentina, que si bien no se puede decir que esta dictadura que duró de 1976 a 1983 buscaba a los llamados subversivos por considerarlos de mayor peligro por ser judíos, sí se les daba un trato especial al llegar a los centros de detención y de tortura. Y por especial se debe de entender un trato, un peor trato. Y bueno, ese comentario me recordó que hace 2 semanas, también en este seminario, tuvimos a Jonathan Karzenbaum, director del Museo del Holocausto en Argentina, y él, durante su presentación, también nos mencionó que Jacobo Timerman, un importante, reconocido periodista y editor, quien también fue detenido y torturado por la dictadura militar argentina, expresó y confirmó ese trato especial que se les daba a los prisioneros judíos. Específicamente, en su libro Prisionero sin nombre, celda sin número, Timerman explica que en una de las ocasiones que se le torturaba, sus captores dieron señas de estar obsesionados y tener una fijación por lo que ellos denominaban el Plan Andinia. Y bueno, a todo lo anterior, porque me emociona que en seminarios anteriores se haya trazado una especie de preámbulo a la plática de hoy. Hoy específicamente tenemos a Sofía Cohen. Como dijo Dafne, ella es directora de Alianzas Estratégicas y líder de la exposición permanente sobre el Holocausto en el Museo Interactivo Judío de Chile. Sofía también es educadora y conferencista internacional. A lo largo de su carrera, Sofía ha participado en múltiples iniciativas sociales dirigidas a jóvenes estudiantes enfocadas a combatir la discriminación e inequidad. Parte de su trabajo en el museo también es enseñar a los estudiantes sobre tolerancia, multiculturalismo, así como los peligros del antisemitismo y otros tipos de discriminación. Ella ahora nos presenta su ponencia titulada Historia y consecuencias del Plan Andini. Bienvenida, Sofía, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ISCA por invitarme. Y hoy vamos a hablar de algo que en general, bueno, en el Cono Sur es muy conocido, o por lo menos los que estudiamos los temas de discriminación y antisemitismo, conocemos del tema del Plan Andinia, pero para otros que no tienen no están en conexión con este Plan Andinia, de repente puede sonar como una teoría conspirativa más. Algunos la encontrarán descabellada, otros la encontrarán que tiene algo de verdad, pero la verdad es que es una teoría que la vamos a ir viendo, que ha tenido consecuencias tanto en la vida judía individual, como que lo que menciona Pedro. Se conocen muchos casos de gente que durante las diferentes dictaduras en Latinoamérica fueron cuestionados sobre la avanzada de este Plan Andinia. Y vamos hoy a conversar un poco de dónde surge este Plan Andinia, qué significa. Mucha gente pregunta si es Andinia o Andina, y en verdad es Andinia, con 2 is. Y bueno, vamos a ir, los invito a que vayamos explorando de qué trata este Plan Andinia. Antes de partir con eso, quiero hablarles un poco del antisemitismo en Chile, para que veamos y tracemos líneas de qué es lo que estamos, ante qué estamos y cuál es el fenómeno que se está viviendo en Chile.
En Chile hay un fuerte antisemitismo clásico, lo que ya sabemos como que viene desde la Edad Media. Los judíos son dueños del mundo, controlan la banca, asesinaron a Jesús, tienen una sed de sangre, de poder. Esos argumentos clásicos se siguen presentando hoy en nuestra sociedad. Tenemos también un fuerte negacionismo del Holocausto. Muchas veces se llama al Holocausto el Holocuento. Se cuestiona la cantidad de víctimas, se cuestiona si en realidad sucedió y se intenta crear un paralelo del Holocausto con la causa palestina, tratando un ejercicio imposible de asemejar lo que pasa en Medio Oriente con lo que pasó en el Holocausto. También tenemos una polarización del mundo académico y artístico. Aquí tienen una campaña que se llamó Gaza Amor, que fue lanzada en el 2014, donde diferentes artistas participaron y era en respuesta a la operación Margen Protector de Israel. Además, tenemos una fuerte presencia del BDS en el país. El antisemitismo en Chile viene de la derecha. Aquí les dejo que vean esta imagen que dio la vuelta al mundo, en la cual en una manifestación en el 2020, que no tenía absolutamente nada que ver con temas raciales, sino que era una manifestación social por los cambios políticos que están habiendo en Chile y lo que será eventualmente el proceso constituyente. Tenemos esta imagen de gente haciendo el saludo nazi en una calle. Esto no pasó nada más que ser una buena foto para los diarios, porque en verdad en Chile no está castigado la incitación al odio, por lo tanto pasó a ser anecdótico. Y también hay un antisemitismo que viene de la izquierda. En Chile hay tenemos la comunidad palestina más grande fuera de Palestina y tiene una gran influencia en la política local. Aquí tenemos un grupo de diputados de la Cámara de Representantes que son de la bancada palestina. Son de los 155 miembros que hay en la Cámara de Diputados y Senadores, 90 son miembros de esta bancada. Por lo tanto, siempre están emitiendo diferentes comunicados contra Israel y muchas veces hacen alusión a la comunidad judía local como la comunidad sionista y atacan de derecha a izquierda todo el tiempo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a hablar de los mitos conspirativos, principalmente de la derecha. Y quiero volver a esta imagen que habíamos presentado antes. Esta imagen que ven acá es de los años 30 y corresponde a la versión española de los protocolos de los sabios de Sion. Aquí tenemos esa portada y tenemos la portada de la segunda edición en inglés. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque los protocolos de Sion, de los sabios de Sion, van a marcar la base del Plan Andinia. El Plan Andinia es la latinización, es la regionalización de estos protocolos de los sabios del Sion. Tiene una narrativa bastante parecida y para irlos entendiendo, vamos a ir hablando un poco de qué son los protocolos de los sabios del Sion. Bueno, esto fue publicado en el año 1903, parcialmente en un diario, y posteriormente en el año 1905 se publicaron en su totalidad como apéndice del libro que vemos ahí, El Grande en lo Pequeño, el avenimiento del Anticristo y el dominio de Satán en la tierra, escrito por el escritor Sergio Nilius. Tiene 24 capítulos, ha sido traducido a muchos idiomas y lo que es interesante ver es que esto es supuestamente son las actas de la reunión que estarían llevando a cabo los líderes de este grupo pérfido judío que busca gobernar el mundo y aquí se develan sus planes secretos para gobernar la economía, a través de la economía, los medios de comunicación y a través de conflictos religiosos, cómo lograr su objetivo, que es dominar el mundo. Esto estuvo muy enfocado en Rusia, ese era su objetivo inicial, era causar que los bolcheviques fueran identificados con los judíos, siendo los judíos identificados a la vez como un grupo extranjero. Por lo tanto, hacían que no fuera un grupo que tuviera su lealtad puesta en la patria, sino en un grupo externo. Los protocolos del Sion llegan al occidente en 1917
y posteriormente se distribuyen en el mundo. Grandes personalidades lo tomaron como inspiración. Ford escribió El Judío Internacional basándose en los protocolos del Sion, que fue alabado por Hitler y por Goebbels, el escrito que él desarrolló. Ya para 1921, el London Times había dicho que esto era mentira, era una copia de la sátira francesa que hace un diálogo entre Maquiavelo y Montesquieu. Y a pesar de eso, vemos que a través del tiempo ha sido retomado muchas veces para alimentar mitos conspirativos antisemitas. Hoy en día sigue circulando, sigue siendo circulado por grupos extremistas. Siempre podemos encontrar que se hace referencia en algunos discursos políticos a algunos de los legados y algunos de los postulados de estos protocolos de los sabios del Sion. Si bien ocupar ese nombre está mal, o sea, nadie diría como leímos en los protocolos, sí se usan ciertos de los prejuicios y de esos planes maquiavélicos que se supone que los judíos estamos llevando a cabo, se ocupan en los discursos políticos y se reciclan, sobre todo en las extremas, digamos, en los extremos de la política, de las políticas nacionales. Esto es importante, como les decía, porque el Plan Andinia es la versión latinoamericanizada de esto, y quiero detenerme un poco en el tema de las teorías conspirativas. ¿Qué son estas teorías conspirativas, o como yo preferiría llamarlos, mitos conspirativos? Son explicaciones simplistas sobre eventos, situaciones complejas. Es decir, por ejemplo, la pandemia, podemos tratar de entender cómo el COVID se distribuyó por el mundo, cuál fue la mutación que pasó, pero eso es muy complicado. Es mucho más sencillo decir el mundo de las vacunas, las grandes farmacéuticas querían vender más vacunas, inventaron este virus y lo soltaron al mundo. Eso es parte de las teorías conspirativas. ¿Y cuáles son sus características? ¿Por qué son tan apetecibles? Porque vivimos en una realidad que no queremos no saber las razones por cuales pasan las cosas. Es mucho más fácil creer este mito y creer que entiendo qué es lo que está pasando, a decir, la verdad es que no entiendo lo que está pasando. Y hay algunos elementos que son comunes a todas estas teorías conspirativas. Primero, ocupan argumentos circulares. O sea, toda evidencia que yo plantee como una evidencia válida para refutar esa teoría conspirativa, me van a decir, no, esa evidencia que tú me estás dando en realidad fue plantada como parte de esta conspiración. O sea, que tú tengas esa evidencia es parte de esta conspiración. Se identifica un complot. Hay un grupo de poder, hay un grupo siniestro que está buscando tomar el poder y el control en general, del mundo, la nación, de algo están buscando tomar el poder. En la época que estamos viviendo de la posverdad y las fake news, es mucho más fácil de correr esta información. Nadie se pregunta de dónde viene, cuáles son las fuentes, y las redes sociales funcionan como una caja de resonancia para estas teorías. Siempre son conspirativas, por eso se llaman teorías conspirativas o mitos conspirativos. Como les dije, toda la evidencia que yo pueda presentar es mentira. Están siempre latentes, y eso lo podemos ver tanto en los protocolos como en el Plan Andinia. Siempre están ahí, en la conciencia de la gente, a pesar de que no lo sepan. Nosotros hace poco estuvimos en contacto con un grupo de estudiantes y les preguntamos si sabían algo de alguna teoría conspirativa que pasara en Chile, y ellos dijeron haber oído que se decía que en Chile había algo en la Patagonia con los judíos, pero que algunos decían es mentira, otros decían puede ser verdad, pero es importante ver que siempre, por alguna razón que conocemos los que sabemos del tema, se incluye el factor judío. Muchas veces, la mayoría de las veces, está incluido el factor judío. ¿Y por qué es esto? Porque el antisemitismo es como la teoría conspirativa madre. Los judíos, en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se decía que ellos habían traicionado a Alemania, que ellos le habían dado una puñalada en la espalda a Alemania. Siempre se vuelve a esta concepción de que los judíos tienen esta conspiración permanente y son víctimas del antisemitismo, causa de que son siempre los culpables de estas conspiraciones.
parte de cuando se incluye el factor judío en estas teorías conspirativas es que siempre se cree que poseen una inteligencia exagerada, que tienen malicia, riqueza, poder, influencia para poder gobernar el mundo. Siempre tienen una intención oscura. Y todas estas teorías se valen y usan las nociones antisemitas que existen en nuestra sociedad, que venimos acarreando desde la Edad Media y para adelante. Entonces, siempre es cuestión de instaurar la chispa adecuada y de ahí, comienza el incendio de antisemitismo. ¿Y qué pasa? Que en general, lamentablemente, los que padecen las consecuencias de este antisemitismo son los judíos comunes, los judíos de a pie, los que tienen que vivir con esto. Ahora, regresando al Plan Andinia y ya aterrizando en este tema, ¿cuál es el objetivo del Plan Andinia? Bueno, sencillo, es disgregar el territorio argentino y chileno para apropiarse de la Patagonia y fundar ahí un segundo estado judío, Andinia. Aquí tenemos diferentes mapas de lo que sería Andinia. Si ven, quiero que vean este de acá, porque lo vamos a hablar más adelante. Este Andinia no toma Chile. En los otros sí, pero en este no. Y vamos a hablar por qué hay esta diferencia. No es que este mapa esté mal, sino que es un mapa anterior. Mucha gente atribuye a este plan a un argentino que se llama Walter Beberaggi Allende, y vamos a ver cómo se fue desarrollando este plan, pero primero vamos a hablar de cuáles son sus postulados. Primero, asegura que hay poderes fácticos judíos que planifican la apropiación del territorio patagónico. Este plan consiste en maniobras disolventes de la moral, de la economía y finalmente de la apropiación del territorio patagónico. Busca crear otro estado judío y esto va variando según la época que estamos viendo. En un principio se creía que era, o el plan postulaba, porque tal como los protocolos del Sion han ido mutando, el Plan Andinia ha ido mutando para adaptarse a la realidad del momento, digamos, serle útil a aquellos que lo usan en ese momento específico. En algunos momentos se decía que buscaban crear otro estado judío y reemplazar el estado actual de Israel, y en otras ocasiones se decía que en realidad querían tener dos estados. Se da la instrucción de ocupar la Antártida como una gigante heladera natural, como un congelador, como un freezer, para convertirla en una despensa mundial. Es decir, que aprovechar la producción, la superproducción de alimentos que hay en el sur de Argentina y Chile, donde, para los que no conozcan, hay mucha ganadería, hay mucha agricultura, y muchos recursos naturales. Por lo tanto, se ocuparía esa superproducción de alimentos, se almacenaría en la Antártida, ocupándola como freezer, y los judíos controlarían los alimentos del mundo, por lo tanto lo podrían usar para intercambio de favores con otros gobiernos o para, como moneda de cambio al final, con otros países. Y también plantea que la cordillera de los Andes sería un elemento de protección natural y que en caso de alguna guerra o algún tipo de conflicto se podrían armar debajo ciudades en las cuales la gente podría resguardarse mientras pasaran los conflictos. Ahora, ¿cómo se supone que este plan se llevaría a cabo? Bueno, habría que malgastar los diversos recursos naturales y metalúrgicos del país, estudiando la zona y sus recursos para poner al país en crisis, de tal forma que al empobrecer la nación y agitar el ambiente, creando un malestar en el sector obrero y concretar así la entrega económica de la economía nacional a los capitales internacionales judíos, o sea, llevar al país a una crisis tal que tuviera que ser gobernado o tuviera que entregar a los grandes capitales internacionales, ya sean particulares o la banca, y que quedaría el país en poder de estos grandes conglomerados o estas personas procedentes de estos grandes centros económicos, y otra vez vemos judíos, masones, comunistas, etc. Preparar la revolución social marxista y procurar gobernar los medios de comunicación en la calle. Esta teoría ve en todo lo que pasa culpa de los judíos. Si había inflación, culpa de los judíos.
Si había devaluación, culpa de los judíos. Si habían, no sé, huelgas sindicales, culpa de los judíos. Y así sucesivamente. De esa forma, en estos argumentos circulares, todo lo que pasara era parte de este complot judío para gobernar el sur de Chile y de Argentina y crear este nuevo estado andino. Ahora, yo les comenté que en general esto se le atribuye a Walter Beberayo Allende, de quien vamos a hablar más adelante, pero en realidad hay un antecedente anterior. La primera vez que escuchamos el nombre de Andiña fue cuando vimos a este hombre en televisión. Todos saben quién es, y para los que no recuerden quién es Eichmann, y aquí está siendo juzgado en Israel por sus crímenes de guerra. Bien, todo partió con los Eichmann. En 1960, Eichmann vivía en Argentina disfrazado con una identidad secreta y se crea el Mossad del naciente Estado de Israel, hace una operación que se llamó Operación Garibaldi, en la cual secuestra a Eichmann de Argentina y lo lleva a Israel para enfrentar cargos por su juicio. ¿Qué tiene que ver esto y el juicio de Eichmann con el Plan Andinia? Bueno, que mientras Eichmann estaba en Israel, sus hijos en Argentina, sus hijos mayores, Klaus y Horst Adolf, fundan el Frente Nacional Socialista Argentino. Ellos ya tenían educación nazi y ellos, al ver que su padre es raptado, ellos fundan esta cuasi, lo que Boslavsky, un autor muy conocido en el tema, denomina como unos scout pandilla delincuentes. Este Frente Nacional Socialista Argentino era un grupo de choque, fue bastante violento, pusieron una bomba en una sinagoga en Buenos Aires, y su objetivo era presionar al gobierno local, al gobierno argentino, para que interviniera por Eichmann y pidiera la extradición a Argentina. Claramente eso no pasó, Eichmann fue ejecutado, y lo que fue en algún momento un grupo de choque se convirtió en un partido político radical. Y empezaron a hacer publicaciones. Y entre esas publicaciones tenían una revista que se llamaba Rebelión. En Rebelión ellos hicieron una serie de artículos que hablaban de cómo los judíos venían a conquistar la Argentina, cómo venían a dominarla. Y en el último de estos artículos, el que cerraba la serie, se escribe un artículo que se llama Argentina, colonia de Israel, la República de Andinia o un nuevo Estado judío en la Argentina. Aquí ellos empiezan a develar o tratar de demostrar la avanzada de la dominación judía en el país. Siempre que veamos que se habla del Plan Andinia, va a ser un plan que está en desarrollo, siempre. Está avanzado y va muy bien, pero va muy bien desde los 60 y no pasa nada, así que ahí ya nos debería llamar un poco la atención. Y ellos argumentaban que los desastrosos gobiernos de los cuales era víctima Argentina era el plan perfecto establecido por el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo oculto que gobernaba y que tenía este grupo pérfido que habíamos hablado, que tiene como intención gobernar el mundo y que tenía representantes en todas las naciones del mundo. Y por lo tanto, era todo parte de un plan perfectamente organizado. Así que esta fue la semillita que plantaron los Eichmann con respecto a esta ilusión de lo que se llamó la República de Andinia o el Estado de Andinia. Ahora lleguemos a Walter Beberayo Allende, que él fue el que hizo que esto, digamos, lo llevó al éxito, el Plan Andinia. Walter Beberayo Allende, no se sabe si él escribió esto que se publicó en el 65, que se llamaba el Plan Andinia o el Nuevo Estado Judío. No sabemos si él es el autor, pero hay sospechas de que pudo haber sido él. Walter Beberayo Allende era un doctor en economía de Harvard que fue a dar clases a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y es reconocido como el autor de varias versiones y varios temas varios temas que tenían que ver con el Plan Andinia. Él tiene la autoría del plan más actual, de la versión más actual que tenemos del Plan Andinia. Hay quien dice anecdóticamente que, por ejemplo, gente que vivía en los 70s, que su cátedra en la universidad era de las más fáciles y era sabido que uno entraba a su clase
y le ponían la nota máxima. ¿Y por qué lo hacía? Porque ahí él podía difundir el plan Andinia y a cambio de una calificación, muchos alumnos se apuntaban en su clase. Esto es lo que se oye, digamos, en los pasillos, lo que ha contado la gente que vivía en Argentina en el momento. Obviamente los judíos sabían y no entraban a su clase. Pero al final entonces él daba libremente, podía diseminar sus ideas. Él veía en todo lo que pasaba en Argentina hechos claros del avance del complot judío-sionista. Como les decía, inflación, sionistas, devaluación, sionistas, huelga de obreros, sionistas. Para él todo eran señales claras de que este plan estaba avanzando. No contento con eso, en el 71, él circula un panfleto entre los oficiales de las Fuerzas Armadas acusando a los judíos de intromisión en el territorio nacional. A eso suman el 72, que él sigue acusando a los judíos de ser parte de este plan Andinia y tenerlo digamos, en marcha, y acusa otra vez en un libro que escribe bajo un seudónimo, dice explicar la avanzada que ya tiene este plan Andinia, en qué va. Y por último, en 1976, publica un libro que se llama Del yugo sionista a la Argentina posible, que llama al desorden social, a un nuevo Estado, y es censurado claramente por la Junta Militar. Bien, ahora, ¿qué decía ese libro que él escribió bajo este seudónimo de Aurelio Sayairay? Decía algo así: estimando esta superproducción de alimentos y la existencia en la Antártida de una gigantesca heladera natural, donde se puede acumular la producción de años y más años, convertirla en la despensa del mundo, sin arriesgar la pérdida de un solo gramo, agregando a esto el espíritu y el genio judío, habrán podido comprender los enormes beneficios y ventajas incalculables que significa obtener su posesión para controlar al mundo profano, regalando estos recursos de acuerdo a las conveniencias judías. Por otro lado, él continúa diciendo: Argentina no podría recuperar las provincias secesionadas porque estaría inmersa en una espantosa corrupción y confusión, con una economía desquebrada y la opinión pública manipulada. Al perder la Patagonia, con toda su riqueza mineral, haría que la Argentina no sea objeto de crédito para las bancas mundiales. Y si recuerdan un poco lo que hablamos con los protocolos del Sion, otra vez, desorden a través de cómo van a conquistar, a través de la economía, los medios de comunicación, y bueno, en ese entonces era el tema de conflicto religioso, pero acá vemos también un tema de desorden social. Continuando en esto, él dice, por ejemplo, que al este nuevo Estado controlar las fuentes minerales, el ejército argentino ya no tendría capacidad de producir combustible. Por lo tanto, el ejército no tendría combustible para atacar esta invasión de este territorio y por lo tanto quedarían como a merced de que se cree este nuevo Estado y que los organismos internacionales cuidarían de este nuevo Estado, por lo cual Argentina no podría defenderse, digamos, de esta avanzada y de este plan genial que nos lleva a la creación de este Estado. Parte muy interesante de todo lo que hicieron los que postulan este plan es que siempre tiraban fake news. Nosotros creemos que las fake news son algo nuevo, pero en verdad, por ejemplo, se sabe de que aparecía un telex en la agencia de noticias argentina que decía sobre este plan y los diarios informaban y cuando, no sé, por ejemplo, la DAIA en Argentina preguntaba ¿quién es el autor de este telex? ¿Quién lo mandó? Nadie sabe, nadie supo, apareció en el escritorio de alguien y esto queda en la historia como noticias y, digamos, cobertura que se hizo de estas noticias que ¿cómo se llama? Que llevaron a la... que llevan al gobierno, a este gobierno mundial a tratar de conquistar Andinia. Bien, como les dije anteriormente, este plan estaba enfocado en la Argentina, pero después se incluyó Chile. ¿Y cuándo se incluyó Chile? Bueno, cuando este caballero que está acá, Miguel Serrano,
entró en el cuento. Miguel Serrano es un chileno, nació en 1917, quien se afilió al partido nazi con motivo de la masacre del Seguro Obrero en Chile. No sé si alguno de ustedes sabe lo que es este evento, pero básicamente, y para resumir, la masacre del Seguro Obrero es una masacre que se dio de carácter político contra miembros del Nacional Socialista que intentaron hacer un golpe de Estado contra el presidente Arturo Alessandri en favor de Ibáñez, que era su candidato. Cuando el golpe de Estado falla, los que estaban llevando a cabo el golpe se resguardan en el edificio del Seguro Obrero, que está frente a la Casa de Gobierno, frente a la Moneda, y ahí se atrinchan. Estaban ahí atrincherados y ellos deciden rendirse, y una vez que se rinden, la policía los masacra a todos ellos. Por lo tanto, es un evento muy conocido y que marcó la política chilena. Cuando Serrano conoce de este evento, él decide unirse al nacionalsocialista chileno. Él se dedica a proliferar el plan Andinia entre los segmentos más jóvenes del Partido Nacional Socialista. Ahora estamos hablando de una persona que no es cualquier persona. Él llegó a ser embajador de Chile para diferentes países. Es un escritor muy reconocido y muy respetado en varios círculos, y era un líder de opinión que difundía este plan Andinia. Denunció continuamente que en las tierras patagónicas argentinas y chilenas y en la Antártida se conformará el nuevo reino de Judá, y que, obviamente, esto ya estaba en marcha. Según su teoría, por ejemplo, la visita del príncipe William del Reino Unido al sur de Chile, para los que no sepan, vino a un retiro por un par de meses en el sur de Chile. Él decía que esto era parte de una misión de reconocimiento de la zona de lo que sería el futuro gobernante visible del Mesías que controlaría el mundo. Decía también que ¿por qué los ingleses? Porque él decía que era la corona que estaba más mezclada. Él tenía todo un tema con el racismo biológico, como él lo llamaba, y para él esto era un tema. Por eso venía el príncipe inglés y no cualquier otro de la realeza. En 1987 publica el libro El Plan Andinia, estrategia sionista para apoderarse de la Patagonia argentina y chilena, en el que amplía la conspiración planteada por Beveraggi al territorio chileno. Y asegura que el plan, como les dije, ya estaba en marcha y que los gobiernos locales eran simplemente títeres de este gran poder internacional que trataba de apoderarse de este sector del país. Una cosa muy interesante de Miguel Serrano, que él le mete al discurso del plan Andinia y de todo el antisemitismo local, sobre todo del partido nazi, es que si bien todos estos planes y todas estas teorías conspirativas habían tenido en Latinoamérica un uso político utilitario básicamente, él lo acerca más a lo que fue el nazismo en Europa, en Alemania, porque él le mete la parte filosófica y existencial. Él lo hace una forma de ser, él le mete mística. Y eso hace que este nazismo se siga alimentando y le dio aire, digamos, le dio un nuevo aire para continuar y seguir hasta nuestros días. Él tenía grandes dichos, impresionantes dichos antisemitas. Por ejemplo, en 1998, cuando regresa a Chile, él dice que estaba muy preocupado porque Chile estaba al borde del desastre étnico. Y era tal su discurso y tan abierto lo hacía que les dejo acá una cita para que vean. Dice, el ascenso del mestizaje de un color más subido, las décadas del Frente Popular y de los gobiernos del Partido Radical significan la llegada a las alturas del elemento andaluz, semita e indígena. Lo que sigue, con algunos interrogones, no es más que la fatal pendiente de la descomposición del mestizaje en Chile, pudiendo así el judío aflorar libremente en la superficie como el gusano que ayuda a la descomposición del cadáver. Esto que vemos acá al lado es una de las ceremonias que él hacía
Él hacía, como les dije, era medio esotérico, hacía ceremonias en el cumpleaños de Hitler y en el cumpleaños de Himmler, y tenía, como les digo, toda una mística alrededor de su nazismo. Bien, siguiendo adelante, tenemos que esto no pasa solo porque sí. El plan Andina a través del tiempo, podemos ver que tiene diferencias lo que se vio en los años 60 y en los años 70, que fue cuando más tomó fuerza, pero que posteriormente obviamente seguirá adelante desarrollándose y llegando a nuestras épocas con las necesidades del momento. Pero en los 60 se creía que había sido orquestado por este grupo que ya les había comentado, el Sanedrín, que es este gobierno mundial con presencia en cada nación, que no había un sentido claro de por qué los judíos querían tener este nuevo estado, salvo por controlar esta superproducción de alimentos y tener, digamos, usarlo como herramienta política. Justifica la construcción de un nuevo estado como enclave del capitalismo o del comunismo. Como sabemos, para los comunistas, los judíos representaban el capitalismo mundial, y para los capitalistas, los judíos eran los comunistas por excelencia. Postula que los judíos son una raza que pretenden controlar el mundo sirviéndose de todo tipo de estrategia, de personas y grupos, judíos o títeres de estos. La gran diferencia entre lo de los 60s y los 70s es que en los 60s es un tercero experto que descubre el plan. Él ve las pistas, ve lo que está pasando y él descubre este plan y lo expone en este artículo. En los años 70 se asegura que un rabino, el gran rabino de Nueva York, de apellido Gordon, que nadie sabe quién es porque no tiene primer nombre y Gordon es un apellido bastante común, dio instrucciones en una reunión celebrada en la sinagoga de Buenos Aires en marzo de 1969 de cómo llevar a cabo este plan. Acá se cree que después de las múltiples guerras entre Israel y sus vecinos, específicamente después de la guerra de Yom Kippur, los judíos buscan desarrollar un estado alternativo en caso del fracaso del proyecto en Medio Oriente o por hambre expansionista. O sea, acá puede ser que los judíos quieran un estado en caso de que el otro falle, o tener dos estados, uno donde se producen muchos alimentos y el otro que conocemos que es un estado mucho más chico. Integra la colaboración de Estados Unidos y de organismos internacionales. En los 60 eran autosuficientes y acá ya necesitan la ayuda internacional y de Estados Unidos. El apropiamiento de la Patagonia será por medio de la invasión, la compra de territorios y el pago de las deudas externas que adquirirá Argentina después de todo lo que vimos antes, que es este desorden social que causaría este plan Andina mientras va avanzando. Y la gran diferencia también, como les había dicho, mientras que en los 60 lo escribe un experto que descubre este plan, en los años 70 se parece mucho más a los protocolos del Sion porque es un miembro de la conspiración que devela parte del plan. O sea, acá hay alguien que está en el círculo más cercano, más íntimo del plan y que devela esto. Entonces acá ya tiene una validez mucho mayor que el que que lo develó alguien más. Bien, las pistas históricas. ¿Por qué sacan a colación que esto, cómo ellos argumentan, los creadores del plan Andina, cuáles son esas pistas históricas que los hacen creer que este plan es algo asible, veraz y que además hay gente que lo puede creer? Bueno, primero que nada se basa en lo que ya hablamos de los protocolos de los sabios del Sion. Para justificar la localización del plan en el cono sur, el autor descontextualiza lo que Herzl pone en su libro El Judenstaat, el Estado Judío, donde uno de sus apartados, francamente, se llama Palestina o Argentina. Y él propone Argentina como una posibilidad del Estado judío. Después ocupan el movimiento fundado por el barón Hirsch, que él tenía la Jewish Colony Agency, él era parte de este organismo, que buscaba una alternativa de vida para los judíos que estaban sufriendo en Rusia los pogromos y persecuciones, y él busca un nuevo destino para estos judíos, y a él se le ocurre que podrían comprar terrenos en Argentina, y ahí lo hace, se compran terrenos y se fundan granjas en las cuales
de las cuales los judíos pueden vivir. Es más, hoy en día hay un pueblo con su nombre en Argentina y una villa con el nombre de su señora, porque se hizo una fuerte migración de judíos hacia Argentina, pero todos estos terrenos estaban muy lejos de la Patagonia, estaban en la provincia de Buenos Aires. Tergiversa los dichos de Leon Pinsker de su libro Autoemancipación, quien él primero decía que los judíos se tenían que integrar al mundo civil, al mundo no judío, pero después del pogromo de Odessa, él se siente desilusionado y dice que no, que la única opción de que los judíos puedan vivir en paz es tener un estado donde ellos mismos se puedan autodefinir y autogobernar. Ya llegando un poco más a la actualidad, vamos a ver cuál es esa evidencia actual de aquellos que siguen ocupando este plan Andinia, donde ellos ven la evidencia en el mundo actual de este plan en desarrollo. Bueno, primero que nada, ellos dicen que hay una gran presencia de turistas en el sur de Chile y de Argentina, de turistas israelíes, y que en realidad no se trata de turistas, sino que son soldados encubiertos cuya misión es inventariar y cartografiar la zona patagónica y sus recursos naturales. Acá les puse una foto que si la ven con detenimiento es bastante dudosa la foto. Los lentes son como sacados del mismo zoom, uno se puede poner esos mismos lentes en zoom. Tiene estas sombras acá atrás, estos sellos, es un poco, llama la atención la foto, pero la teoría es que la gran presencia de turistas israelíes son en realidad soldados encubiertos. Después está que hay una gran compra de terrenos por filántropos en la Patagonia, tanto chilena como argentina, y que los compran según este plan, los que defienden este plan, la compran con argumentos conservacionistas, pero que en realidad están ligados al sionismo mundial. El caso más conocido en Chile y que ha causado más revuelo es el de Douglas Tompkins, quien fue el dueño de The North Face, y que él compró grandes cantidades de hectáreas y fundó los parques de Corcovado y Yendegaya en Chile, pero que dicen que es solo una pantalla porque en realidad lo que está pasando en esos terrenos es que el gobierno y el ejército israelí está presente ahí y tiene como opción de hacer lo que sea porque nadie puede controlar las 400.000 hectáreas que él compró. Esa es la argumentación que dan con respecto a cómo está llevando a cabo este plan. Dicen que Douglas Tompkins es judío, no lo es, pero para la función de la teoría, de esta teoría conspirativa, de este mito conspirativo, da lo mismo si es judío o no, porque si no es judío, está sirviendo a los intereses judíos sionistas. La escultura del Este de David en las redes sociales ha circulado mucho esta foto y dicen que esta estrella de David es un indicio de la presencia judía en las Patagonias, como si fuera la bandera de Estados Unidos cuando la pusieron en la luna. Bueno, ellos dicen que más o menos eso es lo que sirve esta estrella, que está ahí para marcar terreno, para decir que los judíos llegaron. Por último, está el conflicto del Gualmapu. Para los que no sepan qué es el Gualmapu, es el territorio histórico de los mapuches en el sur de Chile, en donde siguen habiendo muchos conflictos entre el Estado chileno y los grupos mapuches, habitantes históricos de esta zona, y dicen que hay una intervención de Israel en el conflicto del Gualmapu. Bien, vamos a ir analizando cada una de estas evidencias y veamos qué tan reales y posibles son. Bueno, la presencia de turistas en Israel. Bueno, con respecto a que vienen a cartografiar y a investigar y a hacer mapas, eso pudo haber funcionado muy bien en los 80s, pero hoy la tecnología verdaderamente no hace falta que manden a 9.000 soldados a medir cada centímetro de la Patagonia, porque Google ya lo hizo, se llama Google Earth. Por lo tanto, no tiene mucho sentido mandarlos, es un sobrecosto que no tiene ni un sentido. Y además de eso, si los mandaron como espías, son los peores espías del mundo. Porque en la Patagonia, muchos de los jóvenes israelíes que vienen después de hacer su servicio militar, que vienen a desfogarse de toda esta presión que ellos estuvieron viviendo
durante su servicio militar, en realidad son muy malos espías, porque ellos, por ejemplo, arriendan autos y los dejan botados, tienen muy mala fama en la zona, que no pagan completo, que se meten a los parques sin pagar. En general tienen una muy mala reputación. Por lo tanto, si venían a ser espías, no pasan desapercibidos y, por el contrario, son bastante notorios. Por lo tanto, serían los peores espías del mundo. Además, si hay información que no se encuentra en Google Earth, siempre podría una universidad israelí hacer un convenio con una universidad local y buscar la información que le falte. Por lo tanto, es un poco un argumento que, si bien tal vez para los 80s, cuando no había la tecnología, podría haber sido algo que se podría creer, hoy parece un poco ridículo que la nación con más high-tech del mundo mande a gente a medir con wincha y con metro el territorio patagónico. De que son muchos, pero hay lugares donde son más. Si bien vienen a Chile aproximadamente 9.000 o un poco más de mochileros al sur de Chile, vienen 14.000 alemanes, y de los israelíes tampoco es el lugar que más israelíes vienen. De acuerdo a la revista Forbes, de los exsoldados israelíes que mochilean al año, 60% se va al sudeste asiático y solo un 30% viene a Chile. Por lo tanto, tampoco esa teoría nos estaría funcionando. Posteriormente, tenemos el tema de los filántropos. ¿Qué hay con respecto a esta gran compra de terrenos de los filántropos? Bueno, de acuerdo a esta noticia, en el año 2017, cuando fallece Douglas Tompkins en un accidente, él le pide a su esposa que entregue las 400.000 hectáreas de terreno al gobierno chileno en forma de parque natural y de reserva ecológica. Aquí vemos a la expresidenta Bachelet recibiendo de mano de la viuda de Douglas Tompkins este territorio de vuelta. Él siempre argumentó que su objetivo era crear estos parques para después regresárselos al gobierno chileno, cosa que hizo a su muerte, y que a la vez hoy están bajo el gobierno y bajo el manejo de la CONAF, que es la organización chilena que protege las zonas naturales y los bosques. Por lo tanto, ese argumento tampoco tiene mucha validez actualmente. Después teníamos esta escultura del Estrella de David, que existe y está en la ciudad de Ushuaia, en Argentina, pero está en el cementerio donde algunos judíos viven, y lo hicieron para marcar como el sector judío del cementerio. Por lo tanto, eso tampoco sería, y creo que hay otras formas de marcar el territorio, pero si está fuera, no es el caso porque es parte de un cementerio. En cuanto al conflicto de Wallmapu, este ha existido desde la creación de Chile y mucho antes de la creación del Estado de Israel. La expulsión y reducción de las comunidades indígenas en la zona es tan antigua como la colonia misma, y es la historia que hemos visto en toda Latinoamérica repetirse cuando llegan los españoles y se encuentran con los indígenas. Aquí vemos una reunión entre el coronel a cargo español y los caciques de las tribus locales. Este conflicto sigue hasta el día de hoy. Y con respecto a la pregunta de Palestina o Argentina, que estaba en el libro de Herzl, al final del mismo apartado, Herzl aclara: Palestina es nuestra inolvidable patria histórica. Su solo nombre sería para nuestro pueblo un llamado poderosamente conmovedor. En el primer Congreso Sionista se menciona la posibilidad de otros lugares para hacer este Estado, ya sea Palestina, Argentina, en algún momento también se manejó Uganda, pero se desechó rápidamente, y desde el sexto, o sea, ya no se volvió a hablar y nunca más se supo de esta opción, y siempre fue Palestina el destino de este Estado judío. Con respecto al Wallmapu, también quería dejarles esta noticia donde el alcalde de Villa O'Higgins, que es un sector en el sur de Chile, de la Araucanía, donde está este conflicto, dice que el espectáculo acerca de los israelíes es una cortina de humo. El verdadero responsable de la Patagonia tiene que ver con el Estado chileno. Sin embargo, vuelve a mencionar el tema de Tompkins acá, y dice que Tompkins en realidad
En lo que sí se debería preocupar el Estado chileno es de no vender tanta cantidad de tierras australes a extranjeros. Ahora, vamos adelante y pensemos por qué este relato, si lo podemos disgregar y ver que algunos de sus argumentos son tan descabellados, ¿por qué lo estudiamos hoy? ¿Por qué estamos hoy hablando de esto? Bueno, porque a pesar de que pareciera algunas de sus argumentaciones absurdas, sigue teniendo resonancia en el día de hoy, sigue afectando nuestro día a día. Y si recuerdan, yo les dije que al final los que pagan el pato y los que están ahí en la trinchera son los ciudadanos de pie. Aquí vamos a ver que se cumple eso que les decía. En las versiones más actuales de este discurso, el senador Tuma, a finales del 2013, y el diputado Hugo Gutiérrez, diputado de la Nación y senador de la Nación, piden a la PDI informar a la Cámara de Diputados. La PDI es la Policía de Investigaciones Locales, como el FBI local. Le piden que informe a la Cámara de Diputados y Senadores el número de ciudadanos israelíes que han entrado al país entre estos años. Es decir, ellos ven algo, ¿por qué no? ¿Cuántos alemanes? ¿Cuántos americanos? ¿Cuántos bolivianos? No, hay un tema con el tema israelí. Y tienen que perder el tiempo del FBI local para buscar esta información. Acá tenemos lo que yo les decía. Este es el senador Tuma, que dice que él aseguraba que los jóvenes turistas israelíes que vienen a la Patagonia chilena son reservistas del ejército que vienen a hacer mapas con segundas intenciones. ¿Y qué pasa acá? La comunidad judía de Chile tiene que salir y pedirle al legislador que se disculpe, que se desdiga de lo que está diciendo, y esto es una batalla que tenemos constantemente. Esto es, yo les diría que es parte importante del trabajo de la comunidad judía en Chile como el organismo paraguas. Esta comunidad judía de Chile es el organismo paraguas. Esto lo hace día por medio. Después tenemos a este diputado, este es el diputado Hugo Gutiérrez, quien recibe de la Policía de Investigaciones la información que él requirió con respecto a cuántos ciudadanos israelíes vienen a Chile, y una vez más, la comunidad judía de Chile sale a pedirle y rechaza categóricamente el pedido de este diputado, ya que hace alusiones al plan Andinia al perseguir a los turistas israelíes. Entonces, como les comenté anteriormente, no necesariamente es que la gente habla del plan Andinia, pero hay una conciencia ahí que se maneja y que piden cuántos turistas israelíes vienen a Chile en sesión de la Cámara. Se habla en las noticias, están hablando cualquier cosa y el senador habla de los israelíes. Se vuelve a tomar esa conciencia inherente que hay de lo que nuestros alumnos nos dijeron en algún momento, de que hay algo que pasa entre la Patagonia y los israelíes, pero no saben qué es. Bien, seguimos adelante y vemos que en todas las redes sociales, como les dije, hoy funcionan como caja de resonancia y vemos cómo otra vez se ocupa este discurso antisemita o se hace referencia a este plan. Este caballero que ustedes ven acá, Daniel Jadwe, él fue alcalde de un sector de la ciudad y hoy fue hace poco ratificado como el candidato comunista a la presidencia del país en las próximas elecciones. Y él acá le escribe a Ilan Pape y dice: son afortunados. Una de las alternativas para construir el Estado racista de Israel era la Patagonia chileno-argentina y fracasó. Y miren las respuestas que le dan. Acá le ponen ups, pero después le ponen ¿por qué fracasó si la Patagonia cada día está más habitada por sionistas? Después aquí tenemos otra persona que dice ¿estás seguro? ¿Y qué pasa con el plan Andinia? Tenemos este documental acá que supone ser un documental serio, pero que también entrevista a todos estos personajes que hablan del plan. Otra vez en las redes sociales, con respecto a los nacionalsocialistas, ponen el tema de la Patagonia. Acá se vende el libro de la Patagonia, otra vez, un libro sobre la conspiración sionista. Ahora, igual hay un poco de futuro. Este es un diputado de la Nación que dijo: apostaría que el turista israelí que causó incendios en las Torres del Paine es de aquellos enviados por su Estado luego de matar niños palestinos. Y acá por lo menos recibe un poco de castigo social. Intentaré denunciar este tuit. Acá le dicen:
Señor Chaín, su comentario es increíblemente racista y tonto. Pero hay gatillantes en nuestra realidad. Ese incendio al que hace referencia es este en el cual un turista israelí cometió un error y incendió 12.500 hectáreas de la Patagonia. Esto claramente puede hacernos enojar y sacar lo peor de nosotros y hasta muchos hacer ese tipo de declaraciones. Pero pasa que también hay gatillantes positivos. Por ejemplo, acá está la embajadora Mariana Rosenberg, que fue a entregar tablets a un colegio en el sur de Chile y aún así tuvo este tipo de comentarios. Los vendepatrias sentados juntos, no al plan Andinia, no al plan Andinia, no les creo esa buena voluntad, fuera Israel y la comunidad palestina que, etcétera, etcétera. Si bien la gran mayoría no conoce el plan Andinia como tal, hay un prejuicio colectivo que está a flor de piel. La embajadora menciona que en una entrevista que el primer objetivo de este plan es demonizar el Estado de Israel como Estado judío, generando odio de parte de personas que dan por verdad una idea expansionista que es totalmente falsa. Y el segundo es conocer el vínculo único e inquebrantable entre el pueblo judío y el territorio en que se establece Israel desde su creación en 1948. Este mito antisemita y conspiranoico ha sido convenientemente utilizado por activistas pro-palestinos y anti-israelíes para demonizar a Israel. Para redondear, si bien los argumentos de este mito conspirativo son refutables y no necesariamente el plan Andinia es del dominio público, existe una conciencia colectiva de una relación entre los israelíes y la Patagonia, a veces como algo que es una teoría conspirativa y a veces como algo real. O sea, hay quien lo considera que es solo un mito, pero hay otros que lo toman como real. Esta teoría se va adaptando a los tiempos que corren y es usado tradicionalmente por políticos de la extrema derecha, pero últimamente, en los últimos años, también por la extrema izquierda, debido a la palestinización de su discurso. Hay un sesgo en la cobertura de las noticias que involucra a Israel y los israelitas, a los israelíes, que afectan la percepción del público, y hay un artículo muy interesante de un alemán que hizo un estudio al respecto, en el cual él nos dice que hay un sesgo en cómo se cubren las noticias donde está Israel y que hacen alusión a este plan. Y por último, debemos de tomarlo en serio, no es algo como una curiosidad que hay que estudiar, pues está latente en los discursos de odio que a la menor provocación se encienden. Max Laube, que es el autor de este estudio que les dije, dice que el mundo académico lo ha tratado como algo vulgar y debajo de la dignidad de los académicos, pero sin embargo sigue afectando a la población y sigue estando presente en el discurso. Muchas gracias. Queda abierta para preguntas. Gracias, Sofía. Muchísimas gracias. Esta presentación estuvo súper completa, con mucha información muy importante. Se nos está terminando el tiempo, entonces creo que solo vamos a tener lugar para un par de preguntas relacionadas con la presentación, por favor. Antes de que empiecen a llegar las preguntas, quiero invitarlas para que nos acompañen en mayo 11, dentro de 2 semanas, a uno de los seminarios de esta serie que abordará el tema sobre el antisemitismo en Venezuela. Normalmente yo tengo muchas preguntas y comentarios, pero ahorita siempre le doy la prioridad, bueno, le voy a dar la prioridad al público, a ver si tienen algo. Hay una pregunta que, bueno, no es pregunta, es un comentario. Y nos informan que hay un libro nuevo sobre los 60 muertos en la escalera, sobre el nacimiento Editorial Nacimiento, sobre la masacre del Seguro Obrero. Hay otra que pregunta sobre una empresa y su relación con los nazis. Yo para terminar, Sofía, solo te pediría que hicieras un esbozo breve de los momentos más importantes en los que este tipo de antisemitismo se hace viral, ¿no? Es como una reacción alérgica. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuándo vemos que toma fuerza esta respuesta
en términos de antisemitismo en Chile y cuál es la relación con el contexto mundial. A unos 2 o 3 episodios que nos puedas contar. Sí, claro. Mira, en general esto se gatilla cuando, por ejemplo, está pasando algo en Medio Oriente. Como les digo, acá hay una comunidad palestina muy grande, por lo tanto, cuando pasa algo con los palestinos en Israel, viene de vuelta este discurso, no necesariamente específicamente del Plan Andinia, pero sí con respecto a la comunidad judía como enviados de por ejemplo, Daniel Jadwe lo llama la comunidad sionista. Entonces ahí ya no es que es antisemita, porque no está hablando de los judíos, está hablando de los sionistas, que paradójicamente se refiere a la comunidad judía de Chile. También cuando pasan cosas específicamente en la Patagonia, como hablé de ese incendio que hubo, que lo hizo un ciudadano israelí, que lo provocó un ciudadano israelí por descuido, también otra vez vuelve a reaparecer. Siempre que hay alguna actividad en el sur, por ejemplo, fue la embajadora, no era algo malo, fue entregar una ayuda en esta época en que muchos niños están con homeschooling, también vuelve a aparecer. Y esto se conecta porque es parte de esta conspiración internacional donde los judíos tratan de gobernar algo que no les corresponde. Y en términos, digamos, de partidos políticos a nivel nacional, ¿cuál sería la conexión? O sea, ¿por qué hay una respuesta más allá del conflicto Israel-Palestina y lo que pasa en el sur? ¿Hay otros detonantes, otros detonadores? Mira, en verdad, la verdad es que, como dije, está bastante palestinizada la izquierda y en general piensa que la bancada palestina tiene 90 de 120 miembros, por lo tanto, es muchísima gente, o sea, no son todos de izquierda claramente, es transversal al partido político y tiene que ver con esta presencia amplia de la comunidad palestina en Chile y lo gatilla casi cualquier cosa. Ok, hay una pregunta que acaba de llegar de Valeria Navarro. Quiere saber si hay una teoría conspirativa similar al Plan Andini en otra parte del mundo. Sí, sí sabes de algún caso. No que yo lo conozca, pero además hay que tomar en consideración que acá ellos encontraron estas pistas en lo que hablaba Herzl y lo que hablaba Pinsker, que no lo hablaban porque fuera Argentina específicamente, sino porque ellos pensaban en el nuevo mundo como un nuevo comienzo, eran lugares que tenían grandes terrenos y ellos lo veían como una posibilidad, era como imaginarse que te vas a vivir al espacio, digamos, es decir, imaginarte ir a vivir al lugar totalmente diferente a donde tú vives, donde podían cortar con lo que ellos estaban viviendo en el momento. Ok, antes de irnos, Sofía, ¿crees que había una conexión o alguna serie de antecedentes que propiciaron, no sé, esa recepción abierta a los nazis en el cono sur? Esta Mira, es una pregunta que ayer me hicieron los estudiantes a propósito de la presentación, pero bueno, quisiera saber tu opinión. Mira, la verdad es que los nazis no solo se fueron al Cono Sur, solo que son los más conocidos que se fueron al Cono Sur. También Estados Unidos y Canadá recibieron nazis, solo que no fue tan abierto y obviamente acá el caso Eichmann explotó la olla e hizo que la gente supiera que en estos lugares habían nazis. Pero la verdad es que hubo nazis en toda Latinoamérica y toda América, no solo... justo es más, voy a pasar yo un poco anuncio, en Red Light vamos a hacer una charla al respecto de eso como los nazis no solo llegaron a Latinoamérica como se cree, sino que llegaron a toda América. Y yo creo que hay un tema con la recepción, o sea, al final en esa época la gente se cambiaba de identidad y no necesariamente decía que era nazi. Es más, a Eichmann lo descubrió no porque decía que era nazi, sino porque su hijo pololeó o quiso salir con una chica que era judía y ahí se dieron cuenta de dónde venía, digamos. Pero no es como una recepción como tal. Ahora, claramente acá en el sur de Chile, y para redondear la pregunta, habían colonias alemanas que habían llegado antes, cuando Chile estaba tratando de colonizar el sur, se atrajo una gran migración alemana previa a la Segunda Guerra Mundial, pero que obviamente tenían lazos y hubieron conexiones que hicieron en Chile del partido nazi, hubo presencia. Ok, muchísimas gracias.
Bueno, Sofía, tenemos que despedir el seminario. Muchísimas gracias. Esto queda pendiente. Creo que hay mucho más que platicar y comentar, así que puede haber una segunda parte del seminario. Les agradezco a todos y a toda su presencia. Les recuerdo que tenemos un seminario más el 11 de mayo. Y bueno, esperemos que nos acompañen. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias. Thank you, everyone. Thank you, Sophia, for the fascinating lecture. Thanks, Pedro, for putting this together and convening as usual. And thank you, Martin, for the interpretation. Thank you, everyone. Hopefully I'll see you all in the next webinar. ¿En cuál nos